nuestro Señor y Salvador. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la renovación del pacto. Recordemos que mientras Moisés estaba recibiendo las ordenanzas del pacto en el monte Sinaí, el pueblo al mismo tiempo estaba quebrantando dicho pacto, y esto por medio de la adoración a un becerro de oro. Razón por la cual Dios estaba decidido a destruir a su pueblo. En medio de todo eso, Moisés, vimos nosotros esto anteriormente, él intercede para que no sea así. Dios escucha dicha intercesión y lo que hace él es perdonar el pecado de su pueblo. No obstante, siendo que el pacto ha sido quebrantado por el pueblo, bueno, Dios decide renovar dicho pacto porque él va a continuar acompañando a su pueblo, llevándolo hasta la tierra prometida. Y para renovar, lo que Dios hace es convocar nuevamente a Moisés como el mediador entre Dios y su pueblo, para que él pueda subir una vez más al monte Sinaí, donde se llevaría a cabo dicha renovación del pacto. En ese encuentro, mis hermanos, sucede ciertas cosas que ya lo hemos ido viendo semana tras semana. Dios manifiesta su gloria delante de Moisés, y esto, como bien lo vimos en ese entonces, como respuesta a la petición que Moisés le había hecho un día antes al Señor, diciéndole: muéstrame tu gloria. Lo segundo que vemos en esa reunión que está teniendo Dios con Moisés, vimos también que Dios le recuerda a este siervo que el pacto que estaba renovando era un pacto exclusivo, y siendo un pacto exclusivo requería una adoración exclusiva, una adoración donde no intervengan otras cosas, otros seres que no sea el Señor. Y en tercer lugar, le recuerda algunas ordenanzas que el pueblo debía de guardar como memoriales del pacto que se estaba renovando ahí en el monte Sinaí. ¿Cómo concluye este encuentro entre Dios y Moisés? Bueno, el pasaje que vamos a estar deteniéndonos en esta mañana narra justamente aquello, la conclusión de ese encuentro, luego de renovar dicho pacto. ¿Qué es lo que pasa? Moisés recibe las tablas del pacto, los 10 mandamientos, desciende del monte Sinaí a encontrarse nuevamente con el pueblo para darles a conocer lo que Dios le dijo en dicha reunión. Y algo muy particular e interesante que el texto nos deja ver es que su rostro está resplandeciendo. Él no se da cuenta, como lo vamos a ver enseguida, y cuando se encuentra con el pueblo, bueno, el pueblo siente en primera instancia un miedo, ellos sienten temor. ¿Por qué? Porque Moisés está con el rostro resplandeciente. Bueno, Moisés, frente a todo ello, lo que hace es cubrirse el rostro que está brillando con un velo. Básicamente de eso trata el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. En ese sentido, mis hermanos, el tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy es el siguiente: el rostro resplandeciente del mediador, un reflejo de la gloria de Dios y de su pacto. Si quisiéramos resumir la enseñanza de esta mañana, esta frase sería la que cabalmente lo resumiría. El rostro resplandeciente del mediador, en este caso el mediador es Moisés, un reflejo de la gloria de Dios y de su pacto. ¿Y cómo vamos a estudiar nuestro pasaje? Vamos a estudiarlo bajo 3 encabezados. Lo primero que vamos a estar viendo va a ser la fuente divina de ese resplandor, del rostro resplandeciente del mediador. En segundo lugar, vamos a ver el efecto que provoca el resplandor o el rostro resplandeciente del mediador. Y por último, vamos a ver la permanencia del resplandor o del rostro resplandeciente del mediador. Fuente, efecto y permanencia. Comencemos entonces viendo uno a uno los encabezados propuestos en esta mañana. En primer lugar, la fuente divina del resplandor, versículos 27 al 29. Y la pregunta que vamos a responder bajo este encabezado va a ser la siguiente: ¿por qué el rostro de Moisés
estaba resplandeciendo? ¿O qué fue lo que ocasionó que el rostro de Moisés resplandeciese de tal manera? Y la respuesta a esa pregunta, mis hermanos, es la siguiente. Pues el hecho de estar en la presencia de Dios y contemplar su gloria. ¿Qué es lo que ocasionó en Moisés para que su rostro resplandeciese de tal manera? El hecho de estar en la presencia de Dios y contemplar su gloria. Y todo eso, recuérdalo, en el contexto de ¿qué? De esa reunión que está teniendo Moisés con el Señor en la renovación del pacto. Mira lo que dice el versículo 27 y 28 de Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Cuáles son esas palabras? Las que hemos visto la semana pasada y hace 2 semanas atrás. Versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová. ¿Qué haciendo? Renovando el pacto. ¿Qué tiempo estaba? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Estaba 40 días y 40 noches ahí en ayunas. Y escribió en tablas las palabras del pacto, esto es, los 10 mandamientos. Es luego, mis hermanos, de todo este acontecimiento, como resultado del encuentro con Dios, entonces, que el rostro de Moisés ahora empieza o está resplandeciendo. Dice el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, luego de la reunión, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Resplandecía o estaba irradiando rayos de luces. Resplandecer es irradiar rayos de luces o brillar con intensidad. Así estaba el rostro de Moisés, imagínate, brillando a todo dar. Y todo esto como resultado ¿de qué? Como resultado de haber hablado con el Señor, de haber estado reunido ahí con el Señor en el monte Sinaí. Aquí nosotros podemos encontrar una verdad que un teólogo de nombre Arthur Pink lo denomina, la ley de la asimilación. ¿Qué dice con respecto a la ley de la asimilación este hombre? Llegamos a parecernos a la cosa que contemplamos fijamente. Llegamos a parecernos a la cosa que contemplamos fijamente. Moisés, como vimos en los primeros versos de este capítulo, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba contemplando la gloria de Dios. ¿Y eso qué provocó en Moisés? Bueno, pues provocó que él ahora refleje dicha gloria de Dios a través del esplendor de su rostro. Hermanos, lo que uno contempla, influye en una persona. Lo que uno contempla determina lo que uno va a llegar a ser. El enfoque de nuestra atención llegará a moldear nuestras actitudes, nuestras prioridades. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros atendemos, lo que nosotros contemplamos, hermanos, influye en nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 22, voy a invitarles que puedan ir ahí. Nosotros encontramos esta verdad en una declaración del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 22. Dice lo siguiente, el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, o sea, ve cosas buenas, contempla cosas buenas, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hay una influencia de lo que contemplamos, mis hermanos. 23. Pero si tu ojo es maligno, contempla lo que es malo, ve lo que es malo, aprecia lo que es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que contemplamos entonces, poco a poco, va moldeando nuestra forma de pensar, nuestra actitud, nuestras prioridades y nuestra vida. Ahora noten un detalle. Si bien Moisés resplandecía,
Algo interesante que dice ahí, que algunos quizás se han dado cuenta, algunos quizás no, dice que Moisés no se daba cuenta de ello. Estaba descendiendo con el rostro resplandeciente, pero Moisés no se daba cuenta, sino hasta que los del pueblo le dijeron que él estaba así y le tuvieron miedo. Hermanos, si bien somos moldeados por lo que contemplamos, ya sea para bueno o para malo, muchas veces sucede que nosotros mismos tampoco nos damos cuenta. Cuando somos moldeados para mal, por ejemplo, alguien nos dice algo al respecto, ¿y qué es lo que comúnmente nosotros hacemos o cómo reaccionamos? Comúnmente no lo aceptamos, porque no nos damos cuenta cómo es que está afectando, cómo es que está moldeando aquellas cosas en las cuales nosotros estamos dedicados a contemplar de una manera más y más amplia. Amados hermanos, entonces, lo que anhelamos contemplar y lo que contemplamos es de suma importancia para nuestras vidas. Moisés, aquí en este pasaje o en el capítulo, en los primeros versículos de este capítulo, él pidió ver la gloria de Dios, él vio la gloria de Dios y como resultado ahora él estaba reflejando dicha gloria en su rostro, aunque él mismo, como dijimos, no se daba cuenta de ello. Entonces la fuente del rostro resplandeciente de Moisés no era él mismo, sino era la gloria de Dios. Y es lo mismo al día de hoy. Si nosotros reflejamos algo de bondad en nuestras vidas, no es por nosotros mismos, es por lo que Dios en Jesucristo va haciendo en nuestras vidas. Algo que en nuestra vida se refleje, algo agradable al Señor, algo que esté conforme a su voluntad, mis amados hermanos, simplemente es un reflejo de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, porque la fuente, el origen de toda bondad, de toda luz, de toda gloria es el Señor. Moisés baja entonces del monte con el rostro resplandeciendo a encontrarse con el pueblo. Este encuentro va a producir un efecto en el pueblo y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el efecto que produce el resplandor, versículos 30 al 33. Y una vez más nos vamos a hacer otra pregunta aquí. ¿Y cuál es el efecto que provoca el resplandor del rostro de Moisés en los que le vieron? Bueno, ese resplandor, mis hermanos, reflejado en el rostro de Moisés, en los que le vieron, lo que provoca es miedo. Mira lo que dice el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Este miedo que se describe aquí es el mismo miedo que nosotros ya lo vimos en el mismo pueblo de Israel, pero varios capítulos atrás, en el capítulo 20. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, el pueblo estaba a las faldas del monte Sinaí y empezaron a escuchar truenos, empezaron a escuchar bocina, empezaron a ver rayos, etc. Ve al versículo 18, a ver, de Éxodo capítulo 20, vamos a recordar esta historia. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Ese mismo temor ahora ellos están experimentando, pero ya no al ver esos rayos, ya no al escuchar la bocina, etcétera, sino al mirar el rostro de Moisés. Dice el versículo 18 de Éxodo capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ese mismo temor que habían experimentado entonces ellos a las faldas del monte Sinaí, ahora ellos lo estaban experimentando nuevamente, pero al ver el rostro brillante, el rostro que está ahí lanzando rayos de luces de Moisés. ¿Cuál fue la razón entonces para tener nuevamente este tipo de miedo? Bueno, imagínate, hermano, no es común
ver a alguien que tú conoces y que se pierde una semana, 2 semanas o un mes y tú lo vuelves a ver y aparece con un rostro resplandeciente? ¿Eso es normal? Eso no es común. Un rostro brillando, ahí irradiando luz. Si tú te encuentras de 10, 15, 20, 30, 40 días con una persona así, no solamente va a ser raro para ti, sino que de hecho tú vas a tener miedo de acercarte, porque no es algo común. Ahora, si bien esto es cierto, detrás de ello, mis hermanos, hay una segunda razón del miedo del pueblo. Y esta segunda razón tiene que ver con la condición espiritual del pueblo de Israel. Y para ello quisiera llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí esta declaración del Señor nos va a ayudar a entender un poquito más este temor. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz, un sinónimo de gloria, de resplandor, refiriéndose pero a Cristo ahora, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y esa última frase es como decir, tiene miedo de la luz y no quiere acercarse de la luz, o sea, no está viniendo. Lo mismo que estaba pasando con el pueblo al ver a Moisés. Y termina diciendo el versículo 20, para que sus obras no sean reprendidas. A la luz de esta verdad explícita podemos concluir diciendo, hermanos, que la razón principal del temor que el pueblo, que los hijos de Israel estaban sintiendo al ver el rostro brillante de Moisés, al final de cuentas era un tema espiritual. Era su pecado, era la infidelidad del pueblo. La gloria de Dios reflejada por medio del rostro resplandeciente de Moisés, ¿qué es lo que estaba haciendo en los hijos de Israel? Estaba manifestando, estaba sacando a la luz el estado espiritual de ellos. Estaba reprendiendo su pecado, estaba recordándoles su infidelidad, estaba descubriendo su condición espiritual. Y ellos no querían, porque amaban más las tinieblas que la luz. Y por eso es que ellos tenían miedo de acercarse a Moisés. Hermanos, si bien este fue el efecto en el pueblo de Israel, en Moisés, que estuvo delante de la misma gloria días atrás, no fue así. En él, como vimos anteriormente, lo que provocó, ¿qué fue? Arrepentimiento, humildad, adoración, confianza y dependencia. Nota que tanto Moisés como el pueblo, ambos contemplaron la gloria de Dios. Moisés contempló la gloria de Dios de manera directa. El pueblo contempló la gloria de Dios por medio del reflejo del rostro de Moisés. Ambos contemplaron la gloria de Dios, pero uno reaccionó con humildad y adoración, mientras que el otro reaccionó con miedo, con temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que marcaba la diferencia? La condición espiritual. La condición espiritual y la gracia que Dios había derramado en Moisés. Porque Moisés, al final de cuentas, no era diferente al pueblo. Si él había sido elegido como el mediador, él había sido elegido por pura gracia. Mis hermanos, la historia no termina ahí, sino que Moisés, como mediador, como representante de Dios para el pueblo está escapando, no quiere ver a Moisés, no quiere acercarse a Moisés. Moisés, como mediador, va a tomar una vez más la iniciativa y llama al pueblo, va a llamar a los líderes, va a hablar con ellos y luego va a llamar a todos los hijos de Israel y les va a dar a conocer la voluntad del Señor. Dice el versículo 31 y 32. Entonces Moisés los llamó. Ellos no quieren acercarse, Moisés les llama. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló.
habla con los líderes, versículo 33. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Nota que si bien el pueblo comienza teniendo miedo de lo que ellos están viendo en el rostro de Moisés, al tomar la iniciativa Moisés, lo que hace el pueblo ahora es reconocerle a él como el mediador del pacto, elegido soberanamente por Dios, que era uno de los propósitos por los cuales Dios había hecho resplandecer su gloria a través del rostro de Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Habla con ellos, les da a conocer la voluntad de Dios. Y una vez que Moisés termina de darles a conocer lo que Dios les había dicho, o le había dicho ahí en el Sinaí, versículo 33 sucede algo extraño. Dice el 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué o con qué propósito es que Moisés, luego de hablar, pone un velo sobre su rostro? Bueno, la respuesta rápida es: con el propósito de cubrir su rostro resplandeciente a causa del miedo que estaban experimentando los hijos de Israel. Decimos que es uno de los propósitos porque vamos a ver que hay un propósito teológico y una verdad teológica muy profunda en base a esta verdad, que enseguida lo vamos a ver. ¿Cómo termina esta sección? Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la permanencia del resplandor. Hay fuente, la gloria de Dios, hay un efecto miedo por la condición espiritual. Ahora veamos la permanencia del resplandor. Versículos 34 y 35. Dice la palabra de Dios: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro, era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos la manera en la que Moisés, como mediador del pacto y con el rostro resplandeciente, ahora comienza a interactuar con Dios y con el pueblo. Recuerda, es el mediador. Él lleva las peticiones del pueblo a Dios y él trae de parte de Dios el mensaje de Dios para el pueblo. Él es el mediador. Y en esa interacción nosotros vemos lo siguiente en los versículos que hemos leído. Cada vez dice que ingresaba Moisés a hablar con Dios, ¿qué es lo que hacía? Él está con el velo cubierto el rostro. ¿Qué es lo que hacía? Se quitaba el velo. ¿Hasta qué? Hasta que hablaba, hasta que terminase de hablar con Dios. Es decir, que él se presentaba delante del Señor con el rostro completamente descubierto. Cuando salía de hablar con Dios e iba a comunicar el mensaje de Dios al pueblo, ¿cómo lo hacía? Lo hacía con el rostro descubierto. Lo hacía sin velo. Esos detallitos es importante poder observarlo. No se cubría, ¿para qué? Para dar el mensaje al pueblo, para darles a conocer lo que Dios le había dicho. Pero luego de dar a conocer al pueblo lo que Dios le dijo, ¿qué es lo que hacía Moisés? Se cubría nuevamente el rostro con el velo. Esa dinámica es interesante que nosotros podamos observarlo. Y así aparentemente sucedía durante todo el ministerio intercesor de este siervo de Dios. ¿Durante cuánto tiempo permaneció Moisés entonces cubriéndose y descubriéndose el rostro? Bueno, el texto no nos dice claramente, pero como bien dijimos, parece que él lo desarrollaba o hacía así durante todo el tiempo que él estaba llevando a cabo este rol que Dios le había encomendado. ¿Y por qué cuando comunicaba al pueblo el mensaje de Dios lo hacía con el rostro descubierto? ¿Por qué?
Si ellos tenían miedo, ¿por qué cuando está dándoles las palabras de Dios o lo que Dios le ha dicho, por qué Moisés no se cubría el rostro, sino que lo dejaba descubierto? Bueno, hermanos, lo hacía así como alguien lo expresó, debido a que el resplandor del rostro en Moisés tenía por lo menos 3 propósitos. ¿Y cuáles son estos 3 propósitos? En primer lugar, exaltar al mediador ante los ojos del pueblo. Esto es, que el pueblo reconozca que él realmente es el mediador designado por Dios. Y como tal, que el pueblo lo obedezca. En segundo lugar, dice este hombre, magnificar la importancia de la palabra de Dios hablada por Moisés. Él está dándoles a conocer la voluntad de Dios y tenía que hacerlo con el rostro descubierto porque era la palabra de Dios que se estaba entregando al pueblo. Y el pueblo debía de entender que ese mensaje que Moisés les estaba trayendo era sumamente importante. Y el rostro brillando reflejaba aquello. Un tercer propósito, asegurar al pueblo la presencia de Dios. Recuerda que el brillo en el rostro de Moisés, el resplandor en el rostro de Moisés no provenía del mismo, sino que era un reflejo de la gloria de Dios. Entonces ellos, al contemplar ese rostro resplandeciente, ellos podían estar todavía seguros de que la presencia de Dios continúa en medio de ellos. Por eso es que Dios mandó a Moisés a que cuando él lleve el mensaje, él no lo haga con el rostro cubierto, mas al contrario, él se quite el velo. Si bien Moisés decidió cubrirse el rostro luego de dar el mensaje del Señor, y esto, como dijimos, a causa del miedo de los hijos de Israel, dijimos que esa fue una razón. Una segunda razón, y esto es una segunda que nosotros lo encontramos, no en el texto, sino cientos de años más adelante, 2 Corintios capítulo 3, voy a invitarte a que vayas ahí, que era parte de la lectura bíblica, pero faltó dar unos cuantos versículos más ahí en la lectura bíblica. Capítulo 3, versículo 13. Ahí el apóstol Pablo cita esta historia, particularmente este acontecimiento, y nos muestra un segundo propósito por el cual Moisés se cubría el rostro. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, y aquí está el propósito, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello. ¿Y qué es aquello? El resplandor del rostro de Moisés. ¿Y qué dice al final? Que había de ser abolido. Otra versión dice, el fin de aquello que había de desvanecerse. A la luz de este verso, algunos mencionan que Pablo aquí se está refiriendo a que el rostro resplandeciente de Moisés gradualmente se iba desvaneciendo. Mientras pasaban los días, las semanas, poco a poco ese brillo se iba apagando, se iba apagando y se iba apagando. Otros dicen que no, sino que se refiere a que el resplandor del rostro de Moisés se iba a desvanecer de un solo acto, en el momento que Moisés muera. Bueno, hermanos, sea una o la otra, la idea que nos está dando a conocer este verso es que dicho resplandor en el rostro de Moisés como reflejo de la gloria de Dios era temporal. O bien se iba a desvanecer gradualmente o en un solo acto, pero era un brillo, era un resplandor temporal. Si bien Moisés en su ministerio de mediador permaneció con el rostro resplandeciente, permaneció así, pero de manera temporal. ¿Y por qué, hermano o pastor, esto es importante?
Bueno, hermanos, es muy importante porque aquí hay una enseñanza teológica que Pablo lo expresa o lo desarrolla en todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4 de Segunda Corintios, que vamos a verlo ahora. Si bien hasta aquí, hermanos, nosotros hemos visto ese rostro resplandeciente del mediador como un reflejo de la gloria de Dios y de su pacto, esta es una extraordinaria historia. Detrás de todo esto, como bien dijimos, hay una enseñanza teológica muy profunda que en 2 Corintios el apóstol Pablo nos da a conocer. Y quisiera invitarte a que puedas ir ahora a 2 Corintios capítulo 3. ¿Qué está pasando aquí en 2 Corintios? Bueno, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el nuevo y el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto está sufriendo diferentes acechanzas de los judaizantes que están insinuando, incitando a los hermanos de Corinto a volver nuevamente a las prácticas del antiguo pacto, es decir, a los sacrificios, a guardar los días de reposo, etcétera, etcétera. Ustedes deben de guardar, están incitando los judaizantes. Pablo, ¿qué es lo que hace? Les dice no, porque nosotros ahora en Cristo ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino que estamos bajo el nuevo pacto. Y lo que hace en el capítulo 3 y parte del capítulo 4 Pablo es mostrarles esa verdad basado en la misma escritura. ¿Y de qué manera lo hace? Contrastando, haciendo un contraste. Mira cómo era el antiguo pacto, ahora miren cómo es el nuevo pacto. Si bien el antiguo pacto era glorioso, les diré, porque era un pacto glorioso, el nuevo pacto es un pacto muchísimo más superior y mucho más glorioso. Mira lo que dice el versículo 7 en adelante de 2 Corintios capítulo 3, en ese contexto. Y si el ministerio de muerte, y esta frase ministerio de muerte es una referencia al antiguo pacto. El antiguo pacto era un ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, era un pacto glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Nota la historia que estamos estudiando, la cual había que de perecer. Sí tenía el rostro brillante, glorioso, el antiguo pacto era glorioso, pero ¿qué iba a pasar? Iba a perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y este ministerio del Espíritu es el nuevo pacto. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, una vez más una referencia al antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, refiriéndose al nuevo pacto. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, el antiguo pacto, no es glorioso en este aspecto. ¿Y cuál es ese aspecto? En comparación con la gloria más eminente del nuevo pacto. Versículo 11. Porque si lo que parece tuvo gloria, el antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había ser abolido. ¿Qué es lo que está diciendo en todos estos versos que hemos leído? El antiguo pacto, sin duda alguna, que era glorioso. No era algo sin gloria, era glorioso. Pero el nuevo pacto, dice Pablo, es infinitamente superior y muchísimo más glorioso que el antiguo pacto. El antiguo pacto era real, no era algo ficticio. Hermanos, era y es algo real y glorioso, por supuesto, pero era temporal.
Así como el rostro de Moisés se iba a desvanecer, el antiguo pacto llegaría un día en que también iba a cesar y se iba a desvanecer. No era eterno, sino era temporal. Pero el nuevo pacto también es real en Jesucristo y muchísimo más glorioso, porque a diferencia del antiguo pacto, el nuevo pacto en el cual nosotros estamos, mis amados hermanos, no es temporal, sino es eterno. El antiguo pacto era glorioso porque tenía un mediador, a Moisés. Tenía como mediador a Moisés, el hombre más santo de toda la tierra, o el más manso, perdón, de toda la tierra. Así se lo designa. El nuevo pacto es mucho más glorioso. ¿Por qué? Porque tiene como mediador ya no solamente a un hombre, sino al mismo Hijo de Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Mucho más manso que Moisés, santo en todo su ser, perfecto en toda su vida. El antiguo pacto, aun siendo glorioso, podía ser quebrantado. Y es más, están renovando aquí en la historia el pacto. ¿Por qué? Porque ha sido quebrantado. No va a pasar muchos años, el pueblo va a volver a quebrantar y va a volver a quebrantar. Era un pacto que podía ser quebrantado. Pero el nuevo pacto es mucho más glorioso. ¿Por qué? Porque no puede ser quebrantado. ¿Y sabes por qué no puede ser quebrantado? Porque no depende de ti y de mí. El antiguo pacto dependía en parte de la obediencia del pueblo. El pueblo le fue infiel, Dios quiso destruir a su pueblo, porque ellos habían quebrantado dicho pacto. Pero ¿por qué el nuevo pacto no puede ser quebrantado? Porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue el que obedeció y vivió de manera perfecta delante del Señor. Y toda bendición viene a nosotros, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo ha hecho en favor nuestro. Podemos fracasar y fracasamos, hermanos, pero ¿sabes? Ese juicio que tiene que caer sobre tu vida, si tú eres hijo, hija de Dios, tú puedes estar completamente seguro que no va a caer. Y una vez más, no por quien tú eres o por lo que tú haces, sino por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y por supuesto, eso no debe ser motivación para ti, para que tú puedas pecar con libertad y ser rebelde delante de Dios. Porque aquel que ha entendido ese sacrificio y esa salvación que Cristo ha obrado en su vida, va a vivir consagrándole al Señor. Y si va a tropezar, va a volver nuevamente en arrepentimiento. Y va a volver nuevamente en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos bajo ese pacto llevado a cabo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el antiguo pacto, cada vez se ofrecía sacrificios para cubrir temporalmente el pecado del pueblo. En el nuevo pacto, los pecados de su pueblo son perdonados una vez, dice la Biblia, y para siempre. Y no con varios sacrificios, año tras año, sino con un solo sacrificio, el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario. El antiguo pacto era glorioso debido a que su ley Dios las escribió en 2 tablas de piedra. Uno se imagina y dice: wow, qué maravilloso hubiese sido ver esas tablas de piedra. Hermanos, sí era glorioso, sí es glorioso y magnífico. Pero sabes, en el nuevo pacto, que es mucho más glorioso, Dios escribe su ley ¿dónde? En nuestros corazones. Wow. Saca, dice, el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne sensible. Y Él escribe su ley en nuestras mentes y escribe su ley en nuestros corazones, de tal manera que ahora el creyente, aquel que es parte del nuevo pacto, no obedece al Señor por temor. ¿Recuerdas? Ese era un pacto de temor, un pacto de muerte. Así era. Pero sabes, en Cristo
ahora aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios lo obedecen con gratitud, le siguen con gozo, porque han entendido que es un privilegio, por gracia, ser parte del pueblo del Señor. Sí, el antiguo pacto era glorioso, mis hermanos, pero el nuevo pacto es mucho, mucho más glorioso, porque no solamente se tiene como un mediador a un hombre, sino al mismo Hijo de Dios. El rostro de Moisés brillando, él cubriéndose y sacándose, cubriéndose y sacándose. ¿Qué es lo que estaba mostrando? Teológicamente hablando, era una imagen de cómo el antiguo pacto se iba a desvanecer y en su lugar iba a venir el nuevo pacto centrado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo este pasaje nos lleva a Jesucristo, mis hermanos? Bueno, vimos que por medio del contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, pero también vemos a través del rostro resplandeciente de Moisés. Si bien el resplandor en el rostro de Moisés era un reflejo de la gloria de Dios, recuerda eso, reflejo de la gloria de Dios. Jesucristo, cuando vino, Él no vino a ser un reflejo de la gloria de Dios, sino que Él mismo era la gloria de Dios. En Cristo, la misma gloria de Dios descendió a este mundo para estar en medio nuestro. En Mateo capítulo 17, voy a invitarte a que puedas tú ir allá. Encontramos una maravillosa historia, la historia de la transfiguración de Jesús. Y transfiguración es transformación. Jesús agarra a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y se va con ellos ahí al monte para transfigurarse delante de ellos. Dice el versículo 2 de Mateo 17: y se transfiguró delante de ellos. Y mira, y resplandeció ¿qué? Su rostro. ¿No te hace semejante a lo que estamos estudiando? Semejante como el sol. Y sus vestidos, no solamente el rostro, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No solamente el rostro, sino todo el cuerpo del Señor. En este extraordinario acontecimiento, hermanos, nos está mostrando que no solamente el rostro brilló del Señor Jesucristo, sino todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es la gloria misma de Dios. Así como Moisés se puso un velo para descender del monte Sinaí y estar en medio de los hijos de Israel, Jesucristo, para descender a este mundo y habitar en medio nuestro, Él se puso el velo de la encarnación. ¿Te imaginas, hermano, Jesucristo en toda su divinidad y esplendidez caminando en medio de su pueblo? Hermano, no hubiesen soportado. Por eso Él se puso el velo de la encarnación, para poder habitar en medio de su pueblo, para poder traer el mensaje de su Padre, para llevar adelante, para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado, que era redimir a su pueblo a través de su vida y su muerte en la cruz del Calvario, y así ganar un pueblo para sí mismo. Cristo tomó ese rol porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, éramos incapaces de poder darnos vida a nosotros mismos. Y el mismo Hijo de Dios tuvo que descender. Así como el pueblo de Israel, también nosotros éramos y aún somos rebeldes en nosotros mismos. Pero Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos vida eterna. Una tercera manera que esta historia nos lleva a Cristo
es a través del velo, que lo hemos mencionado, pero volvamos a leer. Vayamos a 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Esto del velo también tenía un significado teológico que el apóstol Pablo lo explica en este verso. Dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos, está refiriéndose a los judaizantes, aquellos que rechazan a Cristo, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Usa esa historia para mostrarnos que cuando una persona no entiende, no comprende, rechaza a Jesucristo, hay un problema espiritual en su vida. Es que hay un velo espiritual que no le permite. Así como Moisés se cubría el rostro y no podían ver lo que había detrás de todo ello, esa esplendidez, esa brillantez, no podía ver el pueblo. Lo mismo sucede al día de hoy, espiritualmente hablando. ¿Qué tiene que pasar? Dice el apóstol Pablo. Cristo tiene que descubrirles. Cristo tiene que quitar ese velo para que una persona pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para terminar, algunas palabras de aplicación. ¿Qué era lo que ocasionó que el rostro de Moisés resplandeciese? ¿Qué fue lo que ocasionó que el rostro de Moisés resplandeciese? El hecho de haber estado delante de la presencia de Dios fue lo que respondimos en el sermón. Hermanos, ahora, ¿qué de nosotros, los creyentes? Ahora, ¿qué de nosotros? Sabemos nosotros que ahora la presencia de Dios, si somos hijos de Dios, no está fuera de nosotros. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas. Muy diferente, ¿notas? Para que Moisés se presente delante de la presencia de Dios, Dios le dijo: sube al monte, vas a ver mi gloria. Moisés sube, tiene ese encuentro, esa comunión, esa reunión, y desciende con el rostro resplandeciente. Desciende Moisés, el pueblo ve externamente a Moisés con el rostro resplandeciente. ¿Qué de nosotros? Hermanos, nosotros no tenemos que subir a ningún monte, ni esperar que un hermano aparezca de un día a otro con el rostro brillante y digamos la presencia de Dios. No, hermanos, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, Él ha decidido venir a morar en nuestras vidas. En ti y en mí, si somos hijos de Dios, la presencia de Dios mora de manera continua. No por 10 días, no por 20 días, no por 40 días, sino de manera continua. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Hermanos, que al igual que Moisés, y yo creo que mucho más que Moisés, nosotros resplandecemos. O por lo menos deberíamos estar resplandeciendo. Porque la presencia de Dios mora en tu vida. Si eres hijo, si eres hija de Dios. Eso es natural en el cristiano. El cristiano debería estar resplandeciendo, porque Dios en Cristo, a través del Espíritu Santo, ha venido a morar en su vida. Por eso es que el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 14, Él recuerda esta verdad cuando Él dice, tú te vas a acordar de este pasaje: vosotros sois la luz del mundo. Nota que no dice,
debes ser la luz del mundo. Dice, sois, gramaticalmente eso significa, por naturaleza tú ya eres. Si eres cristiano, tú ya eres luz. Pregúntate, ¿estás brillando en el trabajo, en tu negocio, en la familia? No es que eres luz aquí en la iglesia de 10 a 12 los domingos, o por las noches los días jueves. Eres luz las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Estás reflejando esa gloria de Dios en tu vida? ¿Lo estás haciendo? Más adelante el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, algo similar que el Señor lo dice de la siguiente manera: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una vez más, Pablo no está diciendo debes resplandecer. No, resplandeces porque eres hijo, hija de Dios. Y por eso debemos preguntarnos a la luz de este pasaje. Está bien, Moisés resplandecía, su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro particular con Dios. Pero si tú eres cristiano, tú cada día estás en esa comunión con Dios. ¿Resplandeces, hermano? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. Y si la respuesta es, pastor, parece que es poquito, hay veces, da gracias a Dios. Da gracias a Dios de ese poquito, porque no eres tú, es la gracia de Dios en tu vida. Pero sabes, si ves más tinieblas que resplandor, acércate al Señor pidiéndole perdón. Acércate al Señor y que Dios pueda continuar obrando en tu vida. Lo segundo, cuando te expones a la gloria de Dios, y vimos hace semanas atrás que esa exposición nosotros ahora lo hacemos a través de ¿qué? A través de exponernos a la proclamación de la palabra. ¿Qué pasó con Moisés? Produjo en él arrepentimiento, produjo confianza, produjo dependencia. Pero ¿qué produjo aquí en el pueblo? Produjo temor. Y dijimos la razón por la cual produjo temor en el pueblo. Pregúntate, ¿cuál es la actitud o la reacción que provoca en tu vida cuando tú te expones a la palabra de Dios proclamada? ¿Provoca en tu vida arrepentimiento? ¿Provoca en tu vida dependencia? ¿Provoca en tu vida confesión de tus pecados al Señor? ¿Provoca en que tú sigas y crezcas en tu confianza al Señor? Cuando tú escuchas su palabra expuesta, ¿qué provoca en ti? ¿O provoca que tú te endurezcas más y rechaces? Porque cuando escuchas, tu pecado es expuesto. Porque recuerda, la gloria que hace, expone. Y la proclamación que hace, expone. Yo estoy seguro que tú has experimentado que te expone cuando tú escuchas la predicación. Porque ese es el propósito de la gloria de Dios, exponer. Pero ¿qué haces cuando tu pecado es expuesto? ¿Vienes a Cristo en arrepentimiento? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti? ¿O te endureces y te enojas? Y dices, ya nunca más voy a ir porque el pastor se ha dirigido a mí. ¿Cómo reaccionas? El pueblo reaccionó negativamente. Moisés de manera positiva, con humildad y arrepentimiento. La manera en la que reaccionamos a la exposición de la gloria de Dios manifiesta nuestro estado espiritual, manifiesta tu condición espiritual, manifiesta si todavía tú sigues con ese velo puesto o Cristo lo ha quitado. Examínate, hermano, examinemos nuestras vidas. ¿Cómo es que venimos a exponernos a la revelación de la gloria de Dios a través de la proclamación de su palabra? Amados hermanos,
Si bien el pacto del cual Moisés era el mediador, era un pacto glorioso, el pacto en el cual ahora Jesucristo es el mediador y del cual cada uno de nosotros, si somos creyentes y por gracia somos parte de ello, es muchísimo mejor. ¿Y sabes qué debe provocar eso en nuestras vidas? Por último, que cuando vengamos a escuchar su palabra, a congregarnos como iglesia, cuando entendamos qué es lo que debemos hacer, que el Señor nos manda, entre muchas otras cosas, no lo deberíamos hacer con temor o por fuerza, o porque es lo que me va a decir el hermano tal o la hermana tal, sino deberíamos hacerlo por agradecimiento y con gozo. Por eso para el cristiano, el hecho de poder congregarnos los días del Señor no es una carga, sino es un privilegio. Por eso el cristiano debería esperar con ansias este día especial. ¿Por qué? Porque hemos entendido que ahora en este nuevo pacto Jesucristo nos ha dado libertad. Jesucristo nos ha dado nueva vida. Jesucristo nos ha dado esperanza de vida. Hay un pacto glorioso, el antiguo pacto, pero mucho más glorioso es lo que Cristo ha hecho en favor de nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje extraordinario. Ver, Señor, en esta historia cómo es que tú te has ido revelando a lo largo de la historia a tu pueblo, y a través de todo ello tú has ido construyendo una verdad extraordinaria para todos los tiempos. Una obra magnífica centrada en la persona y obra de Jesucristo. Gracias, Señor, porque al ver este texto quedamos maravillados al ver cómo tu plan fue escribiéndose paso a paso hasta la culminación de todo ello. Y sin que nosotros lo merezcamos, tú nos has hecho parte de ese plan. Qué gran bendición, Señor, que podemos encontrar en tu palabra, pero que todavía nos falta comprender mucho más todo ello. Gracias por este tiempo, gracias por lo que hemos aprendido, y al mismo tiempo tú vas examinando, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos delante de ti, pues oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.